y hablando exclusivamente frente a su gabinete ahí en el recinto legislativo de Palacio Nacional, en una especie, pues otra vez, de lo que son todos, absolutamente todos los informes de cualquier gobernante, intentando reivindicar pues su propia acción sin ningún tipo, por supuesto, de cuestionamiento, en un momento en donde pues finalmente a 2 años de la elección, la polarización, las visiones extremas de unos y otros terminan por convertir el discurso presidencial en un momento en donde la pandemia ha, pues, digamos, llevado a límites las concepciones políticas e ideológicas de todos, a un nivel en donde la posibilidad de conciliar algo es prácticamente imposible, Luis. Datos que, pues, no están presentes, sino visiones con respecto a menores homicidios, respecto a, pues, el presidente que se dice insultado, cuando, pues, lo que ha hecho el presidente de la República también es descalificar con insultos también, con un lenguaje de no comprensión del otro y que finalmente termina por convertir esta realidad en una realidad excluyente. Un país en donde en lo económico, dice el presidente, se ha logrado establecer un modelo alternativo, un modelo en donde no se ha crecido, se ha decrecido el primer año por una enorme dirección o un enorme proyecto en dirección contraria a lo que sería un crecimiento de mercado, y entonces tuvimos una pequeña caída que en febrero pues ya apuntaba a otra caída más y que con la llegada de la pandemia termina en una pues situación prácticamente desastrosa, Luis. Esto, por supuesto, lo lleva al presidente de la República a hablar de otras realidades, de un crecimiento basado en entregar dinero a la población de pocos recursos y con ello suponer que así se va a crecer y así se va a salir de una crisis en donde prácticamente el país ha dejado de ser ya un polo de atracción extranjera y en donde se apuesta a un tratado México, Estados Unidos, Canadá como la panacea, como aquel modelo neoliberal finalmente, pero ahora encubierto de nacionalismo revolucionario, que tendrá la posibilidad de sacar al país de esta recesión, depresión económica, en algo que simple y sencillamente pues es imposible que suceda en estas condiciones, cuando el Estado de Derecho mexicano está prácticamente al gusto de los gobernantes y en donde prácticamente México ha salido ya de la escena de las inversiones en todos los sentidos, fundamentalmente en el plano energético. Estamos ante una realidad, ante 45 minutos de discurso, de una realidad alternativa, una realidad que simplemente no coincide con la de muchos mexicanos, con otros todavía, un presidente que sigue teniendo altísimos niveles de popularidad a pesar de lo mal que está la economía nacional, a pesar de los temas de inseguridad que son unos desde la perspectiva de gobierno y otros de la gente que lo vive y lo sufre cotidianamente, Luis, pero que todavía tiene una capacidad o la capacidad para poder en un momento determinado retomar el rumbo. Va la semana que entra el presidente a Washington, probablemente en una visita de pisa y corre, en donde lo importante será quizá poder pues regresar a lo mejor con una visión relativamente distinta que le dé una última llamada para rescatar eso, inversión y confianza para lo que muchos esperan podría ser una reconciliación con un sector empresarial que no fue ni mencionado, que no está presente en el proyecto de gobierno, más que como pues un subalterno que tendría que someterse a un nuevo proyecto en donde el Estado, en donde el gobierno como tal y el proyecto de Estado son la fuerza que le da la capacidad de crecer cuando estamos prácticamente en un modelo de derrumbe. En este asunto la forma es fondo, las maneras que vimos
Se manifestaron también afuera, Ezra, en el Palacio Nacional. Pues obviamente hay una pandemia, obviamente no se puede en estos momentos hacer una manifestación o una fiesta ahí pública. Sin embargo, pues dados los mensajes del presidente López Obrador, dado también que aquí pues no hay restricciones como si las hubo en otros países por la COVID-19, uno esperaría que pues a lo mejor más gente de motu propio hubiera salido y lo hubiera apoyado. Muy diferente el Zócalo, que recuerdo tú y yo pues cubríamos y platicábamos hace un par de años, viendo las imágenes, describiendo lo que estaba sucediendo, a lo que sucedió ayer. Es 30 personas, si acaso, 30 personas, si acaso, pues por ahí echando porras. Obviamente ahora no se pudo hacer el músculo político de los famosos acarreados y de a ver quién te lleva más y quién te saca más porras. Eso también revelaba mucho. Era un Zócalo tranquilo, muy tranquilo, vacío, con un presidente adentro que daba un mensaje, pues inclusive hasta muy rápido, porque gran parte de lo que decía ayer lo dice todos los días y lo dicen todos sus informes. Pues nada nuevo más allá de las maneras y las formas como veíamos lo que estaba pasando. Creo que el cálculo que realizaron los organizadores de este evento o el propio presidente, pues es un cálculo equivocado. Cuando estás en una situación pues de una crisis sanitaria, en un evento de esta naturaleza que tiene un objetivo muy claro de mover, de generar otra vez esta fuerza política, esta capacidad de movilización, pues simplemente no se realiza. Podría haberse dado un mensaje, pues simplemente desde el propio la propia oficina presidencial y hasta ahí como tal, querer generar al mismo tiempo una especie de informe con cierta majestuosidad, con la silla vacía, que sigue siendo para mí un interrogante de para qué la pusieron, pero en fin, ahí está el símbolo como tal. Y lo más grave del asunto es que terminas generando una percepción contraria, porque terminas, pues eso, lanzando el mensaje del aislamiento, de un gabinete cerrado, con el presidente y un vacío externo. Esto, por supuesto, si no hubiésemos tenido el problema de la pandemia, pues hubieras tenido ese Zócalo lleno, porque la capacidad de movilizar, de acarrear, como le llames, pues sigue siendo presente, pero obviamente en momentos como esto es prácticamente imposible. El cálculo político de hacer un evento de esta naturaleza para festejar algo en un momento que pues es prácticamente imposible hacerlo, pues tiene este resultado contraproducente que me parece pues simplemente otra vez errores de cálculo que le están costando al propio gobierno de López Obrador, independientemente de que pues ahí aparezcan encuestas para arriba o para abajo. Lo cierto es que de todas formas este manejo de la crisis, que es cierto, pueden decir el doctor Gatell que en todo el mundo hay un desgaste por el propio modelo, por la propia forma de enfrentar la pandemia. En el caso mexicano ya hemos visto que este crecimiento descomunal de casos y este manejo verdaderamente torpe de la propia pandemia ha terminado por golpear fuertemente no solo a, por supuesto, millones de mexicanos, sino a un gobierno que simplemente perdió la brújula desde el principio, porque no tuvo la precaución de prepararse al mínimo para algo que por supuesto estaba presente. Le copiamos finalmente a los norteamericanos la estrategia y estamos metidos igual que ellos en un hoyo del que es muy difícil salir, Luis. Gracias, Ezra. Como siempre te seguimos en tus redes sociales, ahí en @zchabot. Un abrazo. Gracias, buenos días.